Bueno, continuando con los ejercicios de circuitos eléctricos 1 o circuitos eléctricos resistivos, vamos a ver ahora sí lo que es el teorema de superposición. Recordemos que en el anterior video se explicó qué es la linealidad en un circuito. A grandes rasgos sabemos que la linealidad es cuando el voltaje de entrada o la corriente de entrada es directamente proporcional a la corriente de salida o al voltaje de salida. En otras palabras, sabemos que el voltaje o corriente de salida está en función del voltaje o la corriente de entrada. Cuando pasa esto, sabemos que es un circuito lineal. Entonces, el teorema de superposición nos dice que, basado en la propiedad de linealidad, el teorema de superposición nos dice que el voltaje o corriente entre los extremos de un elemento de un circuito lineal es la suma algebraica de los voltajes o corrientes a través de ese elemento, debido a que cada fuente independiente actúa sola. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a calcular las contribuciones de cada fuente de voltaje o corriente, pero de manera individual en un circuito. Y vamos a ver que la contribución de cada fuente de voltaje o cada fuente de corriente, la suma algebraica de esos dos, pues va a ser el total, ¿no? En este caso, pues una V. Es importante, lo que aquí está en azul, importante saber que se analizarán todas las fuentes de manera individual apagando todas las demás. Es decir, así si tenemos 10 fuentes de voltaje, vamos a analizar una por una. Pero ¿qué les vamos a hacer a las demás? Bueno, las fuentes de voltaje se van a reemplazar por un cortocircuito. Quiere decir que donde haya una fuente de voltaje, vamos a hacer un cable. Y las fuentes de corriente se reemplazarán simplemente por un circuito abierto. Para que esto quede más claro, tengo el siguiente ejercicio que nos dice encontrar el valor de V en el siguiente circuito. Sabemos que este ejercicio lo podemos fácilmente realizar mediante ley de voltajes de Kirchhoff, debido a que, bueno, en esta malla yo ya sé la corriente, que es 3 amperes. Ya nada más iría a calcular esta malla, esta corriente, y sabríamos cuál es el voltaje de V, porque tendríamos la corriente y tenemos la resistencia. Entonces, por ley de Ohm podríamos calcular el voltaje. Sin embargo, vamos a aprender con este ejercicio a calcular la contribución de la fuente de voltaje, en este caso de 6 volts, y la fuente de corriente. Y vamos a ver que al momento de sumar esas dos contribuciones, pues me va a dar el voltaje en la resistencia. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es calcular la contribución de la fuente de 6 volts. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a redibujar un poco el circuito. Tenemos que esto es un cable, la fuente y tierra, ¿no? Resistencia, aquí tenemos otra resistencia, ¿sí? Esto está tierra también, está conectado, y aquí, como había una fuente de corriente, pues es un circuito abierto, ¿no? Recordemos que, como les puse aquí en la nota de importante, dice que las fuentes de corriente se reemplazan por un circuito abierto. Como estamos analizando la de 6 volts, pues esa se queda y esto se queda así, ¿no? Entonces, aquí tendremos más o menos V1. V1, porque recordemos que esta V va a ser igual a V1, que va a ser la contribución de la fuente de voltaje, más V2, que va a ser la contribución de la fuente de corriente. Entonces sabemos que esta resistencia es de 4 ohms y este es de 8 ohms y la fuente es de 6 volts, ¿sí? Más o menos. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, lo que podemos hacer aquí es, para no confundirnos, vamos a borrar esta parte del circuito y tenemos que calcular el voltaje V1. Aquí podemos hacer una malla eléctrica, así, o también, para más fácil, recordar lo del divisor de voltaje, que ya se explicó en anteriores videos. Aquí podemos fácilmente encontrar V1, porque V1 va a ser igual a la fuente de voltaje de entrada, 6 volts, que multiplica a la resistencia que tiene el voltaje que me interesa. En este caso, como quiero V1, pues digo que es 4 ohms, que es la resistencia, entre la suma de las resistencias que están en serie, 8 ohms más 4 ohms. Haciendo estas operaciones, pues tendríamos que V1 va a ser igual a 6 por 4, pues me queda 24, ¿sí? Volts por ohm, ¿sí? Entre 8 más 4, entre pues 12, ¿no? 12 ohm, puesto que se están sumando ohm con ohm. Notamos que aquí podemos cancelar ohms, me va a quedar en volts, y 24 entre 12 pues es 2, entonces V1 va a ser 2 volts. Esta es la contribución de la fuente de voltaje,
¿sí? Por eso se llama V1. Muy bien, ahora vamos a calcular la contribución de la fuente de corriente. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues muy sencillo. Como aquí dice en la nota de importante, las fuentes de voltaje se reemplazan por cortocircuito y las fuentes de corriente se reemplazan por circuito abierto, ¿no? Aquí, como vamos a calcular la contribución de la de 3 amperes, pues simplemente, bueno, voy a dejar un poquito el pizarrón. Entonces lo que haríamos es cortocircuitar la fuente de voltaje, es decir, donde está la fuente de voltaje vamos a poner un cable nada más, ya la cortocircuité, vamos a hacer una resistencia, vamos a hacer otra resistencia, ¿sí? Y vamos a tener una fuente de corriente, ¿sí? Esta fuente de corriente va a ser de 3 amperes. Aquí voy a tener más menos V2, debido a que ya sabemos que V1 más V2 o las contribuciones de las fuentes va a ser igual a V. Este es de 4 ohms y este es de 8 ohms. Y bueno, aquí la fuente, si notamos aquí la fuente de voltaje, pues se volvió un cable o se volvió un cortocircuito. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, así como ya entendemos la fórmula del divisor de voltaje, el divisor de corriente es muy parecido. El divisor de corriente se puede aplicar siempre que tengamos este tipo de ejercicios, es decir, una fuente de corriente en paralelo con resistencias. Si notamos esta resistencia de 8 ohms, también está en paralelo con esta resistencia de 4 ohms, puesto que una terminal está a la terminal positiva de la resistencia de 4 y la otra está, al igual que la otra, a tierra, ¿no? Entonces todos estos tres elementos están en paralelo. Entonces, así como cuando un divisor de voltaje se aplica a resistencias en serie, el divisor de corriente se aplica a resistencias en paralelo. Y va a ser muy parecido al divisor de voltaje. Lo que vamos a hacer para encontrar el divisor de corriente, para que quede más claro, voy a dibujar aquí unas flechitas. Estamos de acuerdo que aquí va a llegar 3 amperes y bueno, aquí iría I1 y por aquí pasaría I2. Esto es como aplicando ley de corrientes de Kirchhoff. ¿En qué nodo? En este nodo, ¿sí? En V2, ¿sí? Muy bien, entonces yo ya sé que, por ejemplo, 3 amperes, esa es mi fuente de entrada. Entonces voy a decir que, por ejemplo, si yo quiero la corriente en V2, es decir, la corriente en la resistencia de 4 ohms, pues voy a decir que I1 va a ser igual a la fuente de corriente 3 amperes de entrada, fíjense que es igual al divisor de voltaje, pero ahora voy a multiplicarlo por la resistencia que no tiene esa corriente que quiero, ¿sí? Es decir, vamos a multiplicar por la resistencia que tiene la corriente I2, ¿sí? Entonces escribimos 8 ohms entre la suma de las resistencias, 8 más 4. Entonces I1 va a ser igual a 3 por 8, pues va a ser 24, entre, obviamente aquí tenemos amperes por ohm, entre 8 más 4 ohms serían 12 ohms. Quiere decir que I1 va a ser igual a 2 amperes. ¿Para qué queremos la corriente? Ah, bueno, porque yo ya sé que la corriente por ley de Ohm, V es igual a RI. Ahora ya tengo la corriente porque este es I1 y esta es la resistencia del voltaje V2, ¿sí? Y tengo la resistencia también, entonces V2 va a ser igual a 4 ohms que multiplica a I1. ¿Y quién es I1? 2 amperes. Entonces V2 va a ser simplemente 8 volts. De esta manera encontré V2. Entonces, ¿quién es V? Ah, pues yo ya sé que V, es decir, la V de mi circuito original, que es esta V va a ser igual a V1 más V2. Por lo tanto, V va a ser igual a 2 más 8. Esto recordemos que en volts. Por lo tanto, V va a ser igual a 10 volts. Entonces, mediante superposición, calculamos el voltaje V. También calculamos la contribución de la fuente de voltaje de 6 volts, que sería 2 volts. Esa es su contribución al voltaje V. Y también calculamos la contribución de la corriente de 3 amperes, que al aplicar ley de Ohm, nosotros vemos que la contribución de esta fuente es de 8 volts.
debido a una corriente I1 igual a 2 amperes. Y de esta manera acabaríamos el primer ejercicio usando superposición.